Saludo para todos quienes tienen acceso a este contenido, un diálogo del proceso Sociedad para Todos, a propósito de las conversaciones sobre ética que hemos venido desarrollando en el curso de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre ética y salud mental. Esta semana, el 10 de octubre, tenemos el Día Mundial de la Salud Mental. Y para ello nos acompaña nuestro mentor y maestro de ética, un hallazgo humano maravilloso que hicimos hace más de 30 años en Villavicencio, a bordo de la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales, cuando era profesor precisamente de esta área, nuestro querido doctor Guillermo Valencia Montoya, psicólogo de la Universidad Lyon II de Francia y experto en docencia universitaria que ha ejercido durante décadas en diversas universidades, una de ellas en la ciudad de Pereira. Eh, Profesor Valencia, un saludo de bienvenida para que conversemos esta noche sobre estos dos temas. ¿Cómo hemos estado en este tiempo, Guillermo? Bueno, Hernando, buenas noches. Dentro de lo que pude entenderte, pues es decir, gracias por la presentación y me parece sí muy relevantes los dos temas que abordas o que planteas, sobre todo tratándose en este momento del contexto de la salud mental en las circunstancias actuales, en términos generales. Así que gracias por esa presentación, gracias por el saludo y sobre todo gracias por invitarme a opinar sobre estos temas, que como son temas sobre los cuales, pues por fortuna no se ha dicho la última palabra, sino que simplemente se puede opinar, entonces eso es lo que me parece que haremos en este rato. Expresaré unas opiniones en torno a esos dos temas, opiniones que pues solamente me comprometen a mí, pero que sí, ¿ven? Son temas que me llaman a la reflexión y a considerarlos y por eso tal vez puedo expresar una opinión en esa dirección. Bueno, las sociedades en el marco de este tiempo del año 2020, de esta pandemia que estamos viviendo, están muy preocupadas por la transparencia, por la integridad y por la ética profesional. ¿Qué saldrá de esto y de esa reflexión que están haciendo tantos sectores en el mundo y en la vida social respecto del ejercicio de las profesiones desde una postura mucho más ética, Guillermo? A ver, tengo una opinión de que las vivencias nos conmueven y las experiencias nos transforman. Entiendo por una vivencia eso que se queda en la piel, que es epidérmico. El susurrar de un pajarito, el arroyo que suena, el arpegio del violín, los pétalos de las mariposas, en fin, esas son vivencias. No trascienden, no van más allá de la epidermis, de la piel. En cambio, las experiencias tienen una virtud y es que son profundas, por lo tanto son transformadoras. Desde mi punto de vista personal, creo que lo que ha vivido la humanidad, porque esto es una experiencia planetaria, es eso, una real experiencia. Ahora, ¿cómo lo va a interpretar, en primer lugar, la humanidad? Pero para también ir hasta allá, ¿cómo lo va a interpretar? ¿Cómo lo va a integrar cada uno en el plano individual? Porque no podemos atenernos, Hernando, a que va a haber un cambio generalizado a nivel planetario. No. Tenemos que contar claramente con las estructuras, con las arquitecturas mentales y con todo lo que eso implica de las diferentes personas. No todos somos iguales en el diseño de las arquitecturas. En mi metáfora, que la utilizo mucho, que es la de los tres cerditos, me parece a mí que se define la arquitectura. Hay arquitecturas que son endebles, como la
chocita de paja que hizo el primer cerdito, otras son un poco más resistentes como la de madera que hizo el segundo y son mucho más sólidas la que hizo el que la hizo de ladrillo. ¿Por qué? Porque la amenaza que es el lobo, que es externo o interno, puede en algún momento sacudir. Eso es lo que de alguna manera hay que tener en cuenta, que no todo el mundo tiene la arquitectura, ¿ves? Con los mismos soportes, con la misma solidez interna. Así que habrá muchas personas que esto lo van a tomar como una verdadera experiencia, que son todas estas personas que empiezan o empezamos a expresar, ¿eh? A dirigir la mirada, porque creemos que el cambio es posible, porque la idea que nos mueve es que cambiar es mover el telescopio y aprender a ver, a mirar de una manera diferente lo que siempre mirábamos de la misma manera. Antes mirábamos así las cosas. Al mover el telescopio las vamos a aprender a ver de otra manera. Pero ese aparente movimiento para el cambio tiene que implicar entender que todo proceso real de cambio tiene que estar inmerso en tres situaciones. Una, todo cambio es lento. Ni los cambios personales, ni familiares, ni de pareja, ni mucho menos sociales se hacen de un día para otro. O sea que los cambios son lentos porque hay que replantear cosas. Dos, en los cambios no es un asunto de voy a intentar, voy a tratar. No, en lo personal yo dudo de todo aquel que me dice voy a intentar, voy a tratar. De hecho, no le creo, porque no va a hacer nada. Yo le creo a aquel que dice me voy a esforzar, yo quiero y yo voy. Y por eso es que la segunda condición del cambio es que es doloroso, por el esfuerzo que hay que hacer. Porque no es una cosa que se da así por arte de magia, no. Cambiar implica esfuerzos mentales, muchos, ¿eh? Restricciones, limitaciones, es decir, el cambio es de alguna manera una especie de autorreflexión, volcarse sobre sí mismo para decir, cuáles de estos constructos son perjudiciales y cuáles no. Y desmontar esos constructos ancestrales no es operación fácil, duele deshacerse de eso. Y eso lleva a la tercera condición del cambio, y es que el cambio es, por definición, confuso, porque es mover una estructura A, desacomodarla para montar una estructura B. Eso genera desorden, caos. Pero pues el dicho dice que después de la tempestad viene la calma. De hecho, es fundamental que haya eso. Entonces, si tomamos en consideración esos elementos, nos vamos a encontrar que sí va a haber personas que están preparadas y diseñadas arquitecturalmente para asimilar esto. Que otro grupo de personas, en la metáfora, los que tienen la casita de madera, van a asimilar parcialmente, aunque van con el tiempo a integrar más cosas, a fortalecer más la estructura. Pero va a quedar, ¿sí me entiende? Un grueso de personas que son las que van a sentirse más impactadas, porque entre más débil sea la estructura, más el evento, más el lobo hace estragos. Es ahí donde vamos a ver, uno, las mayores resistencias al cambio y dos, los mayores estragos. O sea que no podemos esperar que esta situación nos va a generar un cambio planetario, no. Casi que en términos del Bhagavad Gita hay que decir que no es aspirar a cambiar el mundo, tampoco es aspirar a cambiar mi pueblo, mi familia y mis amigos, es aspirar y desear cambiarme a mí mismo, para desde allí empezar. Así que para mí es esa la forma como yo veo esta situación. ¿Qué tanto son impactadas esa diversidad de arquitecturas emocionales, individuales, por un fenómeno producto de este proceso, como es esa pandemia de desinformación? La manera como están siendo afectados derechos como este de la información desde un ejercicio profesional eh, anómalo, donde quiera que hay, por ejemplo, un periodismo alterado por intereses, por alinderamientos
distintos al derecho de todos a estar bien informados. Hay una pandemia de desinformación, Guillermo. ¿De qué manera la sociedad y las personas se están afectando y cómo salen de esta situación en este tiempo? A ver, está como un poco defectuoso el sonido, te escuché más o menos, voy a ver si interpreto el epicentro de la pregunta. Tú dices, como consecuencia de esta situación hay una pandemia, ¿eh? Especialmente de desinformación a nivel de un periodismo que tiene intereses, que está claramente marcado, pero también de qué otra manera esta misma situación ha impactado o va a impactar las otras profesiones. Ya eso es una cuestión que nos remite precisamente a esa cuestión que es la ética. Pero no tanto a la ética, porque pues para mí, personalmente, yo veo que la ética es la ciencia, esa ciencia formal, que como cualquier ciencia tiene un objeto de estudio. Y en este caso, el objeto de estudio de la ética como ciencia formal es la moral. Y la moral, pues es un hecho humano, es un hecho social, es un hecho histórico, es un hecho cultural. O sea que la ética se encarga de mirar, ¿sí me entiendes? Tanto la moral, ¿sí me entiende? De el siglo II después de Cristo como la ética, la moral, ¿sí me entiendes? De los romanos o de los griegos o también la moral de los chocuanos o la moral de los colombianos o la moral del siglo XX. Es decir, la moral siempre será objeto de estudio, entendiendo que por moral hay que ver, por lo menos es la forma como yo veo, que la moral es ese conjunto de normas, definidas, acordadas para regular las transacciones, de las personas. Es decir, la moral aparece allí donde hay más de uno. ¿eh? Cuando los actos se quedan en el plano absolutamente personal, son actos psicológicos, no son hechos morales. Se habla de morales con relación al otro. Entonces, esa moral es la que define las interacciones en unos contextos. Entonces, ¿qué entramos a ver? Un contexto, ¿cuál es la moral, por ejemplo, de las profesiones en este momento? Anteriormente, en la época mía, pues aclaremos que soy una persona mayor, digamos que en tiempos remotos, nosotros fundamentábamos en cuatro pilares la ética profesional. ¿eh? Siempre con mis estudiantes definíamos eso, ¿eh? Y yo les decía, hay fundamentación ética profesional cuando hay cuatro pilares. Uno, tiene que ser, en primer lugar, lo que anteriormente se llamaba vocación, que no es otra cuestión que la definición y la atribución de un significado a una elección que yo hago. ¿eh? Dos, la aptitud, ser apto para desempeñarse, es decir, desde mi talento, desde lo que yo tengo, mi conocimiento, dónde queda mejor puesto al servicio mi conocimiento, mi inteligencia. Tres, era fundamental entender que cuando elegíamos una profesión, éramos nosotros los que entrábamos al seno de esa profesión y que era mi obligación como profesional dignificar esa profesión, hacerla cada vez más creíble, más respetable socialmente. ¿Cómo lo hago? Con el ejercicio mío de mi profesión. Por eso el tercer pilar era la idoneidad, que elementalmente es convenirle a. Yo siempre invitaba a mis estudiantes a que se preguntaran, ¿qué tanto le convengo yo a la medicina? ¿Qué tanto le convengo yo a la psicología? ¿Qué tanto le convengo yo a la enfermería? Yo como profesional de cualquiera de estas disciplinas. ¿eh? Asumo el compromiso de esa elección que yo hice. Si yo asumo eso y lo practico como lo es y como entiendo realmente, porque se requiere de un acto de inteligencia entender el significado profundo de una profesión, para en consecuencia comportarme y definir mis pautas de conducta. ¿Ves? Entonces, ese tercer elemento es que yo tengo que convenirle a esa profesión. Si esa profesión quiere, es digna, yo tengo que dignificarla. Y cuarto, fundamental, yo les decía a los chicos, niños, ¿eh?
Toda profesión nace en el seno de una sociedad organizada. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Confiar en que usted eligió ser médico y entonces la sociedad entiende que usted eligió y que va a respetar ese compromiso. Como médico usted está llamado a prestarle un servicio porque fue lo que eligió. Usted eligió ser abogado, usted eligió ser agrónomo, usted eligió ser periodista. Entonces, lo que usted está llamado a hacer es comportarse tal como lo exige esa profesión. Tiene unos cánones definidos de unas interacciones, de unas pautas morales. Hay que ceñirse a ellas, si usted la quiere. Entonces, sobre la vocación, sobre la idoneidad, sobre la aptitud y sobre la capacidad de compromiso social del profesional, es que se fundamenta cualquier ética, llámese periodística, llámese psicológica, llámese médica, como la quiera llamar. ¿Eh? Si eso se practica, yo creo. Ahora, aquí es donde viene. ¿Ves? Cuando de alguna manera la profesión tiene que ponerse al servicio de causas personales o particulares o intereses ajenos al grupo. Porque es que la psicología no está hecha, ¿sí me entiendes?, para defender un grupo de intereses. ¿Sí me entiendes? Tampoco la medicina está hecha para no. La psicología es para todos aquellos seres humanos que quieran acudir a los servicios. Y es mi obligación dárselos. Y lo mismo el agrónomo, y lo mismo el arquitecto, y lo mismo el periodista, y lo mismo todo el que eligió hacer algo. Entonces, si eso no se hace, pues no estamos haciendo realmente, ni estamos dignificando la profesión, y es una muestra de que no hemos entendido para qué elegimos ser lo que elegimos ser. Esa carencia de propósito, esa carencia de significado, pues nos lleva a comportarnos estúpidamente desde el seno de nuestras profesiones, y eso es gravísimo. Esa base que usted describe, Guillermo, ¿me está escuchando bien? Regular. Bueno, intentémoslo. Esa base que usted describe en periodismo, el maestro de ética periodística Javier Darío Restrepo la expresaba con una preocupación constante sobre el hecho de que los nuevos periodistas no tenían muy clara su identidad en esa profesión y no conocían con claridad el significado. ¿Y cómo puede uno llegar a un desempeño de excelencia ética cuando no está sintonizado con los principios y los valores de una profesión? En sus más de 40 años de docencia universitaria, ¿cómo ha visto esa formación en integridad, en transparencia, en ética? ¿Eso se ha degradado, esa formación? ¿Ha aumentado, se ha vuelto irrelevante, ahora es secundaria? ¿Cómo la ve hoy día usted en ese tiempo en que ha estado ejerciendo la docencia, profesor Guillermo? Es una pregunta álgida. Efectivamente, a lo largo de mi ejercicio profesional como docente, si yo me devuelvo en el tiempo a esos años en las facultades de psicología de la Santo Tomás, de la INCA en Bogotá, de la San Buenaventura, también la misma Universidad Tecnológica de los Llanos, en la cual estuve felizmente 3 años, y en las diferentes universidades donde estuve en Bucaramanga, pues yo veía que a medida que íbamos avanzando, cada vez se iba perdiendo más el sentido, por eso esa cuestión de la vocación hoy no existe. ¿Ves? Date cuenta que hoy en día las crisis vocacionales apuntan nomás en dónde voy a poner yo al servicio de qué. Voy a poner yo mi talento, no es, mi talento tiene que darme réditos, producirme, ¿sí me entiendes? Ya, de alguna manera, es una mercancía que vendo. Entonces, si yo considero mi talento, mi inteligencia como eso, ya creo que estoy desvirtuando la cosa. No quiero decir con eso que el dinero no. Sin ser muy religioso, pero yo me atengo a lo que decía San Pablo, tenemos que vivir de lo que hacemos, pues que para eso elegimos algo. No, yo lo que quiero decir es que vivir de lo que hacemos dignamente es una cosa,
y elegir una profesión, ¿eh? Porque es lucrativa, porque es rentable, porque me da fama, porque me da esto, ya ahí se desvirtuó la esencia. Ya no hay un propósito. ¿Ves? Un propósito que sea coherente, acorde con lo que es inherente a esa profesión. Ya se busca la profesión como un instrumento y no como un fin en sí misma. Eso desvirtúa. Entonces, entre mis primeros alumnos y los últimos, había esa diferencia. Amén, que no puedes tú descartar algo y puede que suene un lugar común y algo muy trillado y muy sonado, pero pues es así. ¿Ve? Mis alumnos de hace 40 años carecían de celular, ¿ve? Carecían de WhatsApp, carecían de cosas, iban a la biblioteca, consultaban, investigaban, leían los libros, ¿sí me entiendes? Mis últimos alumnos de hace 3 años, que es cuando yo me retiro de la universidad, ¿eh? Todos tenían tablets, todos tenían WhatsApp, todos están sincronizados, ¿sí me entiendes? Es un mundo diferente. ¿Eh? Y todo esto, pues es lo que me ha permitido observar, digo, definitivamente, ¿eh? Para mí no evolucionamos, involucionamos hacia una ciudad, ¿eh? Eminentemente hedonista, ¿eh? Afrodisíaca, exageradamente sensorial, ¿eh? Y por lo tanto con tendencia al caos. ¿Eh? Entonces, pedirle a un muchacho de 20 años que sale apenas de la universidad, ¿ve? Con el afán de ganarse el primer sueldo de 3 millones de pesos, ¿ve? Que tenga ética, eso es una cuestión. Por eso yo en el cuento de los principios, sí, tal vez esto moleste y levante escamas, pero yo personalmente el cuento de los principios lo veo como muy abstractos. Para mí lo que juega es el punto de vista de las convicciones personales. ¿Eh? Yo defino que una convicción personal que yo la convierto en un irrenunciable mío, que no lo negocio, es mi libertad de conciencia, por ejemplo. Pero eso para unos es una cuestión romántica, para unos es una cuestión por allá del siglo XVIII, es muchísimo barato. Para mí es una convicción y me importa un pito si corresponde a una convicción del siglo XIV, XV, XVI, sino es mi convicción, no negocio. ¿Eh? Entonces, si a mí alguien viniera a decirme, ¿ves? Que me ofrecería mucha plata para trabajar, ¿sí me entiende? En lugar de mandarme los 4 pesos como profesorcito de la universidad, ¿ve? O los 50 centavos como terapeuta, ¿ve? Yo le pago 200 pesos y trabaja conmigo, ¿eh? ¿No? Yo tengo una convicción que me dice, no, por eso no es una cosa. Quizás a muchos de estos jóvenes les dicen eso y es un trampolín, claro que sí. ¿Sí? Entonces, mientras no se definan las convicciones, Ujú. ¿eh? Ese apuntalamiento ético que yo tengo que definir primero en mí mismo, es que la ética tiene que ser una cuestión eminentemente personal. ¿Eh? Y el desarrollo del juicio moral va y va en correlación directa con el desarrollo del juicio intelectual, con la inteligencia. ¿Eh? Por eso tú vas a ver algo que es interesante. Yo promuevo mucho, yo digo, una persona conquista la salud mental cuando asciende, ¿ve? A la triple A, así como en la hípica es la triple corona. ¿Ve? En la salud mental para mí es acceda a la triple A y usted está del otro lado. Sea asertivo, sea autónomo y sea autosuficiente en todos los planos, especialmente en el plano afectivo, y usted está del otro lado. Esa es la vacuna. Frente a ¿Eh? esas crisis, Pero esa si tú crisis de las vocaciones, Guillermo, y a esa ausencia de significado y sentido, de identidad y de comprensión de lo que es cada profesión, donde hay más profesionales de cartón que de razón y de vocación y de conciencia. El maestro Carlos Gaviria decía que para recuperar ese sentido y ese significado, el ideal sería que todos los estudiantes de formación universitaria, su pregrado de base, su formación de base, ojalá la hicieran en filosofía y que después de tener un pregrado de filosofía donde aprende a pensar, donde aprende a tener pensamiento crítico, sentido y significado de las cosas, a nivel posgrado ya podría escoger la profesión que iría a ejercer como debe ser. ¿Cómo recuperar ese significado en crisis hoy de ausencia de vocaciones y de ese manejo de las profesiones en este tiempo?
Bueno, es una cuestión que me parece un tema interesante. A ver, el profesor Gaviria planteaba introducir, ¿eh?, la reflexión filosófica, ¿eh?, para todos en la universidad. Un médico catalán del siglo XIX, el doctor José María Letamendi y Manjarrés, un humanista, cada que comenzaba sus clases en la Facultad de Medicina en Barcelona, les decía a los alumnos: chicos, líbrame Dios de los médicos que solo de medicina saben, porque son unos bárbaros. Yo a mis estudiantes en medicina les decía, no solamente son unos bárbaros, sino unos vulgares mecánicos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que un médico que solo de medicina sabe, ni siquiera de medicina sabe. ¿Ves? Entonces, un planteamiento de estos es absolutamente humanista, ¿eh? Por humanismo se entiende, ¿eh?, creer en el potencial humano. ¿Ves? Eso es el humanismo. Y esos ideales del humanismo son los ideales del Renacimiento. ¿Ves? La parte intelectual, la parte reflexiva, la parte dialéctica, todo lo que era la retórica, mira que eran las lenguas clásicas, es decir, el humanismo, que ensanchaba esas dimensiones. Y con esa tradición se llegó, hasta, digamos, casi que comienzos o mediados del siglo XX pasado, ¿eh?, donde empieza un desarrollo acelerado de la tecnología y cada vez, las humanidades eran desplazadas por las tecnologías y por, ¿sí ves? Entonces, venir a plantear un discurso humanista en una sociedad absolutamente, tecnologizada, ¿eh?, absorbida, por la tecnología, no es una operación sencilla. Entonces, no se trata solamente de dictar cursos de filosofía, ¿eh? Es un punto, sí, interesante, ¿ves? Pero hay que tener en cuenta que esos muchachos están más interesados. Es que yo no vine a esta universidad a estudiar filosofía, yo vine fue a estudiar ingeniería de sistemas, a estudiar mecatrónica, a estudiar medicina, a estudiar, ¿sí me entiendes? Los primeros que reaccionan son ellos. Entonces, hay que buscar unas estrategias, de reflexión con ellos, que tienen que estar insertas en el mismo discurso, insertar la profesión, la formación en un contexto más humanista. Es convertir toda la profesión, en un universo humanista. La medicina, por definición, tiene que ser humanista, como lo tiene que ser el periodismo, como lo tiene que ser la antropología, como lo tiene que ser la economía, como lo tiene que ser la ciencia. Si la ciencia no es humana, entonces ¿para qué carajos existe? ¿Ves? Entonces, los chicos se quedan en esa parte de la tecnología. ¿Por qué? Porque ven en ella el usufructo. Mira, por ejemplo, tú ves hoy la moral de los chicos, ¿ves? Todos convertirse en influencers, en youtubers, es decir, ¿sí ves? ¿Te acuerdas de esos viejos valores de por allá, del siglo de las luces, de la modernidad? La razón, el deber y el orden, que eso era lo que mantenía, ¿sí me entiendes? Esto que se llama posmodernidad los cambió, ¿ve? A la razón le puso el sentimiento, ¿ve? Al deber le puso la anarquía y al orden le puso el caos. Entonces ahí tienes, ¿ves? Entonces hay que ser muy prudentes en cómo se trabaja esto, porque los chicos lo único que quieren hoy en día es, los de hoy, es salir, ¿sí me entiende?, a trabajar y a ganar rápido plata. ¿Ves? Después de vivir esto, pensar en humanizar la ciencia, en humanizar las profesiones, en humanizar el periodismo, en que los muchachos dejen de ser unos simples instrumentistas y operadores de aparatos y sepan pensar, discernir y todo esto, es una utopía, es algo difícil. ¿Cómo hacer para que esto ocurra, Guillermo? A ver, no te escuché muy bien la pregunta. A ver, reformúlamela porque estaba defectuoso el sonido.
humanizar la ciencia, humanizar las profesiones, humanizar el periodismo, que no haya periodistas solo operadores de aparatos, instrumentistas, sin pensamiento, que no sean seres humanos a la altura de semejante profesión. ¿Cómo lograrlo? ¿O cómo llegar allá? Ujú. A ver, si más o menos pude interpretar, es cómo humanizar las profesiones, cómo llegar allá, en el seno de una sociedad, porque no podemos negar la realidad que nos asiste. ¿Ves? Correcto, correcto. Yo creo que esto conecta con la primera pregunta, con lo que empezamos este intercambio de opiniones, acerca de si esto va a transformar o no. Mi respuesta vuelve a ser la misma. Sí va a haber quienes interpretaron esto como una verdadera experiencia transformadora. ¿Eh? Pero tenemos que tener en claro que ese es un porcentaje, es grande, pero es un porcentaje. ¿Ves? ¿Por qué? Porque pues no todas las personas tienen la casita de ladrillo. ¿Ves? Por esa razón, sencilla. No la tienen. Unos la tienen de ladrillo, otros de madera, otros de paja. Eso es lo que marca esta diferencia. ¿Ves? Guille- Entonces, ¿de quién vamos a esperar que empiece esa humanización? De esos que han entendido arriba. ¿Ves? Ujú. Ahí es donde empieza. ¿Ves? Ahí es donde va a empezar a ganársele terreno. Como hicieron los holandeses con el mar, que en lugar de pelear con los vecinos por tierra, miraron hacia el frente, se encontraron con las mareas que dejaba el mar del sur y empezaron a construir polderes para ganarle terreno al mar y ahí estuvieron. Eso es lo que hay que hacer, pero es un trabajo lento. ¿Eh? O sea que esa humanización va a llegar, pero no va a ser una cuestión inmediata. ¿Ves? Para nada. Por la misma razón que decía yo anteriormente, porque los cambios, y además si son estructurales, son muy lentos. Ujú. Nadie desmonta una estructura, ¿ves? Un andamiaje de esos en un año o en 2 años, no, eso se requiere, movilizar cosas. Pero me parece que esa movilización y esa acción sí van a tener un impacto más adelante. ¿Eh? Quizás las personas más jóvenes vayan a entender, van a ver, nosotros los que ya estamos muy mayores, yo personalmente, digo, fui testigo universal, testigo histórico de este momento de la humanidad, pero sé que los cambios, lo que se va a venir, yo lo presumo, pero no me van a tocar. ¿Ves? Yo Correcto. tengo una idea de pronto, pero no soy yo, si me entiendes. En lo que me queda de vida, yo sé que no voy a asistir a esos cambios. Sí presumo que como para mí sí fue realmente una experiencia, sacudió el andamiaje, ¿sí me entiendes? Lo movilizó, ¿ves? Y está todavía haciendo la digestión. Es que para hacer una digestión de estos, Hernando, de un episodio de estos planetario, no se hace en 3 días. ¿Cuánto llevamos haciendo la digestión de la Segunda Guerra Mundial o de la muerte de los judíos? ¿Eh? ¿Cuánto llevamos haciendo digestiones de cosas terribles, de catástrofes? ¿Sí me entiendes? O sea, esto se va a demorar, ¿sí me entiendes? Va a ser una digestión como la que hacen las boas, ¿sí me entiendes? Una pitón, que se demora y se demora, eso, pero lo importante es que digiera bien esto. Si lo digiere bien, lo va a integrar bien, y si lo integra bien, va a emitir ya unas directivas muy diferentes. ¿Eh? O sea que en ese proceso de integración y de asimilación se va a definir hacia dónde se va a mover. Yo sí creo que esto no va a ser lo mismo. ¿Mm? Bueno, es evidente que la conectividad no nos está ayudando. Intentémoslo a ver para plantear nuestro siguiente tema, Guillermo. Esta crisis de humanidad viene una crisis de emociones que está deteriorando la salud mental. ¿Cómo ve usted la realidad de la salud mental en este tiempo? Las Naciones Unidas ya están preocupadas que hay que aumentar la inversión y la atención en salud mental, que cada día va a ser mayor, más gente pidiendo atención en salud mental y hay que proveer más recursos. ¿Cómo va la evolución de la salud mental en este tiempo? Uh -huh.
A ver, más o menos lo que entendí. Pasamos al tema ya de la salud mental. Correcto. Y más o menos por lo que entiendo en tu pregunta es, ¿ve? ¿Cómo va a impactar esto la salud mental? Especialmente de los colombianos. Ya no hablemos a nivel universal. Quedémonos acá. Y lógicamente que tú planteas el asunto si va a haber una conciencia política para ocuparse de esa parte de Correcto. la salud. Creo que en un primer intercambio de opiniones que tuvimos contigo hace mucho, bueno, en uno de los intercambios, en uno de los tantos intercambios que hemos tenido contigo, creo que yo te decía que precisamente lo que íbamos a ver después de esto era una puesta en evidencia, como cuando la marea se retira, que deja al descubierto todo lo que hay, mientras el mar está tapando, pues tapa, vemos es mar. Pero cuando la marea se retira, y se retira mucho, date cuenta todo lo que vemos, que no veíamos antes porque estaba así. Casi que es la misma metáfora de las chocitas, de los tres cerditos, la de paja, la de madera, lo mismo. ¿Ves? Si cogemos la idea de la chocita de paja, ¿ves? Pues vamos a decir una cosa, ¿ves? Esa casita hubiera podido durar 10, 20, 30, 40 años, mientras el lobo no hubiera aparecido. Pero que no hubiera aparecido el lobo no significaba para nada ni en ningún momento que había una fragilidad estructural, que simplemente había sido presentado porque el lobo no se había presentado. Pero cuando se presentó el lobo, mire, quedó al descubierto la fragilidad de esa chocita, de esa arquitectura. Y lo mismo pasó con la de madera. Y mira tú, es la misma situación. Digamos que voy a evocar algo. Yo creo que hace más de 30 años tú me hiciste una pregunta también para un medio de comunicación sobre la salud mental y yo creo que yo te respondí en esa ocasión, yo te dije que para mí Bogotá era el hospital psiquiátrico más grande de Colombia. Así Te lo es. dije, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque si uno ve que hay unas estructuras, además el ejercicio de la profesión que nos permite estar en contacto todos los días con diferentes personas, pues nos va permitiendo ver, conocer esas diferentes arquitecturas. Así que, digamos que la situación estaba alarmada y que esta situación lo único que hizo fue dejar al descubierto la fragilidad. Antes había unos soportes, en la metáfora de la marea, antes estaba el agua, no se había retirado, no se había nada, pero se retiró y ¡pam! En la metáfora de las casitas, antes no se había presentado el lobo, se presentó y ¡paf! Eso es lo que pasó, que quedó al descubierto eso. Y aquí es donde tiene que entrar. En primer lugar, el gobierno, el Estado, ¿eh? A desacralizar la salud física, porque es que todo se está viendo en función de la salud física. Sí, Es una correcto. paradoja, es un absurdo, ¿eh? Que no estén considerando, ¿sí me entiende? Que somos una unidad, ¿ves? Que es más, como digo yo, el cuerpo ni siquiera nos pertenece, el cuerpo lo habitamos, es la casa del ser, no nos pertenece. Y sin embargo, mira tú, la medicina se dedicó a sacralizar la salud, ¿sí me entiendes? Es una de las razones, ¿sí me entiendes? Mm. A querer convertir y Matusalén pues, no, 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 carajo. Tenemos que aprender a respetar los designios de la naturaleza. De la naturaleza venimos y allá volvemos. Y el mañana no nos pertenece y punto. ¿Ves? Entonces, como no se le ha prestado mucho, a pesar de que hay una ley, no se le ha prestado muchísima atención a la salud mental, Colombia, que no se presta fundamentalmente atendiendo, abriendo consultorios. No, yo creo que la salud mental es una cuestión que también requiere profilaxis. Así como en medicina preventiva se habla de hábitos de vida saludable y hay programas de atención y prevención de esto, de hipertensión y de aquello, ¿por qué no hay? ¿Eh? Programas profilácticos, ¿eh? Que son muchas cosas, son prevenibles desde muy temprana edad. ¿Eh?
intervenir los contextos familiares, ¿si ves? Desde una perspectiva, si me entiende, fundamentada en la satisfacción de necesidades de toda índole, desde las afectivas hasta las económicas y sociales. ¿Eh? Fomentar la práctica de unas comunicaciones más asertivas como programas, ¿sí? Pero no, todo lo es. El niño es en desarrollo físico, es decir, que el niño camine y que el niño balbucee y que el niño coja una cosa, ya el niño está ya, no venga. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí me entiende? Desarrolló el niño todas las otras pautas, las pautas simbólicas, que son tan importantes, desarrolló conexiones afectivas, estuvo en el seno de un hogar, ¿sí me entiende? Que le transmitió por parte de la madre el amor incondicional, por parte del padre la estructura normativa, eso es prevenir la salud mental. Si en una familia se dan y se practican esas conductas, puedes estar seguro que hay más posibilidades de que los chicos crezcan entendiendo, no por miedo, sino por inteligencia, lo que significa la adaptación. ¿Ves? Y van a entender que las normas, que la moral es una cuestión inteligente, que no es estúpida. ¿Cómo va a ser estúpido? ¿Sí me entiendes? Si mi hijo aprende que el semáforo en rojo es para que pares y el semáforo en verde es para que sigas. Pero si tú sigues en rojo, vuelves chicuca al que pasó en verde. ¿Eh? Y eso es un acto estúpido, no es un acto inteligente. O sea que esa es esa perspectiva donde uno ve cómo se puede educar, pero no se hace, Hernando. Ahora, yo no sé si después de esto, en lugar de mandar a que la gente tenga citas cada mes en las EPS, eso no sirve para nada. ¿Se entiende? Pues no tiene que estar pensando, así como hay clínicas de intervención para la salud física, que también hay ya clínicas de intervención, no hospitales psiquiátricos, no confundir ciertas situaciones internas con enfermedades mentales, ¿no? Que eso lo hace de pronto más la misma medicina. No, las personas además de problemas orgánicos tienen problemas psicológicos y no tienen por qué ser orgánicos. ¿Eh? El pensamiento no es orgánico, ¿ves? Para nada. La razón no es orgánica. Lo espiritual no es orgánico, no me joda. ¿Ves? Desmedicalizar Entonces, la salud mental podría ser uno de nuestros temas en la siguiente conversación, cómo quitar el estigma, la manera como ha sido estigmatizada la salud mental y hace que hoy se tenga miedo a abordar y a hablar la misma, hablar sobre la misma. Podría ser nuestra conclusión de hoy. ¿Qué hay que hacer al respecto, profesor Guillermo, sobre cómo educar y prevenir y trabajar en salud mental frente a esta realidad que se está planteando de una mayor incidencia en este tiempo? bueno, me encanta esa pregunta y voy a resumirla en una idea y nos va a permitir tomar nuevamente lo del humanismo y lo que decía el profesor Gaviria de enseñar filosofía en las universidades. Digamos que para mí en el plano personal, la filosofía ha sido siempre una compañera permanente para mis reflexiones en psicología. ¿Ves? Uno, porque comencé mis estudios universitarios en filosofía en la Universidad Caldas. No la terminé, pero sí la inició. Y ahí nació un amor por la filosofía. No soy filósofo, ¿eh? Amo la filosofía y la respeto y me interesa. ¿Eh? Así que, si vamos entonces con esta cuestión de la filosofía, vamos a tocar el tema, por ejemplo, del profesor Gaviria. Nuevamente enseñar filosofía. Yo digo, no enseñemos filosofía, insertémosla en todo el conjunto ¿eh? de lo que es la salud mental. ¿Ves? ¿Quién me ha apoyado mucho en esa idea? Yo venía pensando eso desde mucho y de pronto un día descubro a alguien a quien los psiquiatras detestan y los laboratorios farmacéuticos, si lo pudieran pulverizar, lo pulverizarían. Es un hombre, se llama Lou Malinov. Él es canadiense y escribió hace por ahí unos 20 o 30 años un texto que movió, sacudió
alborotó el bombero. Malinov tituló su libro Más Platón y menos Prozac. Tú sabes que el Prozac es un medicamento psiquiátrico. Cuando uno va y se mete ahí de alguna manera, encuentra muchas respuestas a eso que estamos hablando. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque realmente en muchas situaciones lo que vemos es que la gente, como le digo yo a las personas que padecen de ansiedad, digo yo, mira, la ansiedad como la veo yo es un exceso de futuro negativo. Y ansioso que se respete, tiene un pensamiento maleducado, porque lo orientó en una sola dirección, a pensar siempre lo catastrófico. Entonces, para mí es una cuestión de teoría casera es, dime cómo piensas y te diré cómo sientes. A mayor armonía en tu forma de pensar, más serenidad, mucho más serenidad en la expresión de tus sentimientos y emociones. ¿Sí ves? Malinov va a plantear eso. Va a ser una invitación a decir, venga, ¿por qué no tenemos otra mirada que no sea la medicamental? Y dice, mire, desde 1964 hasta ahora, muestra con estadísticas cómo se incrementó el diagnóstico de depresión en los niños, en los jóvenes, y se incrementó paralelamente la venta de medicamentos psiquiátricos. ¿Sí ves? Entonces, allí lo primero que hay que hacer es que la psiquiatría es la que también tiene que evolucionar hacia entender esa dualidad. Es decir, no se quede solamente en lo orgánico, métase también en lo humano. Desde los griegos sabemos que somos esa dicotomía que termina siendo una unidad. Psiquis lo llamaban ellos, o espíritu, como lo quieran llamar. Fisis, lo llamaban ellos, fisis, la naturaleza. Y decían, a esta primera parte pertenece el pensamiento, la razón y todo lo que es la dimensión metafísica y espiritual. A esta otra parte pertenecen las emociones, los sentimientos, es decir, la parte mamífera. Y lo que se supone está llamado es que sea la razón, la parte superior, la que esté de alguna manera ahí, dirigiendo y organizando la expresión de la parte mamífera y no la inversa. Hoy son las emociones, los sentimientos y las cosas las que nos avasallan y la razón está un poco diluida. Así que más Platón y menos Prozac. Esa es una de las formas de tener una mirada más humana sobre la salud mental y entenderla. No como una enfermedad fundamentalmente. Sí, hay trastornos psiquiátricos que sí hay que verlos como tal. Pero muchas cosas no son cosas psiquiátricas. Hay muchos. La tristeza, si me entiende, la confusión, ciertas respuestas, eso no es psiquiátrico. Es simplemente una forma, una cosmovisión. Y nuestra conducta depende de la cosmovisión, del significado que le atribuyamos al mundo, a las cosas en las que participamos. Eso es lo que define nuestra conducta. Entonces es ayudarle a la gente a resignificar su modo de enfrentarse con el mundo para que desde esa perspectiva modifique su conducta y sea más adaptativo. Bueno, mi querido profesor Guillermo, ha sido esta oportunidad pues algo grato que teníamos pendiente y que estábamos esperando. Habíamos planteado hablar sobre cómo es la salud mental en Beirut, a propósito de lo que ha ocurrido recientemente allí, en esa capital libanesa que usted ha podido vivir en alguna oportunidad. Creo que quedamos pendientes con esto y esperamos en el siguiente encuentro seguir profundizando en esta tarea por la salud mental. ¿Para qué el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental? ¿Para qué sirve ese día, Guillermo? ¿Qué podría hacerse en un Día Mundial de la Salud Mental, además de escuchar cifras? Además de escuchar cifras, ¿sí me entiendes? Esa cuestión sirve exactamente para lo que sirve el Día de las Madres, para, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Embelecos. Los días, esos son embelecos. ¿Sí me entiendes? No, es que ¿cómo que un día la salud mental? Si es que la salud mental la estoy viviendo cada instante, a cada hora, ¿sí me entiende? Cuando pasó el carro y me frenó, ¿sí me entiende? Me alteró los nervios. Cuando el jefe me gritó, me estresó. La salud mental es de todos los días, no de un día.
O sea, que eso es un eufemismo, eso es un sofisma estúpido de distracción, ¿sí me entiendes? De esos inventos que hacen parte, ¿sí me entiendes? De esta sociedad tribal, no tribal, sino, bueno, aunque también es tribal, no somos más primitivos, ¿sí me entiendes? Pero la trivialidad, ¿sí me entiende? Nos irradia. No, qué día ni qué ocho cuartos. Tenemos que pensar en la salud mental no como un día, sino como una cuestión estructural. ¿Ves? Entonces, las reflexiones, empecemos a reflexionar desde ahora. Ahora, venga, digámosle al gobierno, dígame, esto también existe. ¿Eh? No solamente somos tejidos, huesos, células, también somos otra cosa. Y esa otra cosa también se enferma. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando esa cosa se enferma, enferma más al cuerpo. Porque así es. ¿Ves? Un abrazo Los enorme. griegos Sí, siempre... un abrazo gigante, Guillermo, y un buen descanso y nos volvemos a encontrar entonces para hablar de salud mental. Listo, chico, muy querido, muy amable por ese